Gracias, presidente. Esteban Durán, Vanguardia de Veracruz. Presidente, ante los últimos acontecimientos que han sucedido, en donde se menciona algunos medios imparciales, otros objetivos, y se puntualizó, se agudizó más bien con el juicio a Genaro Luna. Se menciona que México ha perdido en ese sentido. Usted ya mencionó en este espacio que no ha sido así, pero ha habido una gran polarización, presidente. Parece ser que México está dividido en dos, en donde ha habido descalificaciones, en donde ha habido dudas, en donde se ha puesto en tela de juicio a las autoridades judiciales, a las electorales, a las instancias policíacas, etcétera. Presidente, ¿no habría que un llamado de unidad que usted lo hiciera a los diversos sectores sociales para que de esa manera ya no hubiera tanta polarización, para que de esa manera se pusiera ya, hubiera objetividad en este sentido y se explicara tanto de un lado como de otro cómo están las cosas en el sentido electoral, en el sentido judicial, presidente? Y que de esta manera México, los pobladores, los millones de mexicanos no tuvieran ese contrapunteo como ha sucedido en diversos estados de la República. Igualmente, bueno, pues con estas marchas como la del domingo, donde se mencionaba que los soldados han sido minimizados, han sido despojados pues de su poder, pues, para poder responder al crimen organizado y de esta manera no sean humillados, presidente. Un llamado a quizá no sea un pacto, porque un pacto sería tener el compromiso, sino simple y sencillamente la unidad a todos los sectores, presidente, al sector político, al sector empresarial, a la sociedad en sí, presidente. Esa sería mi primera pregunta. Es que nosotros tenemos una alianza con el pueblo. No tenemos ningún problema, no hay diferencias con la gente. Hay un sector, una élite que defiende al antiguo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, que son los que no están conformes, pero esto también es normal. ¿Para qué querer que todos pensemos de la misma manera? Eso no es democracia. Tenemos que aceptar de que pues hay quienes tienen una manera de pensar, una forma de ser, y esto no significa polarización ni cosa por el estilo. Yo les diría que hasta debemos celebrar que la gente se manifieste, que los del domingo que marcharon, que se les respeten sus derechos de manifestación, de libre expresión de las ideas, el derecho a disentir, defender sus causas. En una dictadura no se podría hablar. Bueno, imagínense que en una dictadura se permitiera insultos a la autoridad, como se dan todos los días a mi persona, y no pasa nada. Lo que hay que entender es que estamos viviendo, afortunadamente, un proceso de transformación. Yo desde siempre hablé de que se habían llevado a cabo 3 grandes transformaciones en la historia de nuestro país: la independencia, cuando esos 2 curas rebeldes, Hidalgo y Morelos, humanistas,
lucharon no solo para que México fuese un país libre e independiente, sino sobre todo para que se aboliera la esclavitud y se viviera en una sociedad igualitaria. Por eso Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud. Por eso no se lo perdonaron los conservadores de entonces. Y lo asesinaron y mantuvieron su cabeza 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Exhibieron su cabeza 10 años como escarmiento. No solo porque llamó al pueblo de México a luchar por la independencia, sobre todo porque se atrevió a proclamar la abolición de la esclavitud. Y eso los oligarcas conservadores no se lo perdonaron. Y Morelos quería la igualdad en sus sentimientos de la nación, que se modere la indigencia y la opulencia, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Ese era Morelos. Y luego la transformación que significó el movimiento de reforma encabezado por Juárez, los liberales, que llevó a que los conservadores se opusieran y ya cuando estaban derrotados fueran a buscar a Maximiliano para establecer un imperio. Eso hicieron los conservadores. Y nos invadieron los franceses, el ejército más poderoso de ese entonces en el mundo. Y Juárez y los liberales resistieron y se restauró la República y se expulsó a los extranjeros y se logró la segunda independencia de México. Y luego la revolución, porque también los oligarcas se adueñaron del país, esclavizaron al pueblo. Porfirio Díaz se mantuvo 34 años en la presidencia, 30 él y 4 el compadre Manuel González. Y por eso fue la revolución. 3 transformaciones. Y ahora, de manera pacífica, sin violencia, estamos llevando a cabo la 4ª transformación de la vida pública del país. Entonces es natural que haya resistencias, pero debemos hasta celebrar, repito, que este cambio se da garantizando las libertades, sin violencia. Hay desde luego pues una campaña de los opositores en contra nuestra, pero como se está avanzando mucho en la concientización del pueblo, en lo que nosotros conocemos como revolución de las conciencias, ya no funcionan los mecanismos de control y de manipulación de los potentados.
Ya los medios de información no tienen credibilidad, porque pues evidentemente se dedicaron durante mucho tiempo a legitimar abusos, a legitimar la corrupción, a legitimar las injusticias, a callar ante el racismo, el clasismo, la discriminación. Y la gente pues ya sabe quién es López Dóriga, ya sabe quién es Ciro Gómez Leiva, ya sabe quién es Loret de Mola. Presidente, ¿Qué le van a creer a Loret de Mola si ha utilizado el noble oficio del periodismo para enriquecerse? Ni siquiera ha aclarado su relación precisamente con García Luna y sus departamentos de lujo, que no los tienen ustedes, no los tienen la mayoría de los mexicanos. ¿Qué es tan lucrativo el periodismo? ¿Es una empresa de las más lucrativas que hay? No. Los periodistas, la mayoría, de gente que vive honradamente, son unos cuantos los que por ponerse al servicio de los corruptos, pues ellos reciben recompensas extravagantes. Tienen yates, tienen departamentos en el extranjero, ganan muchísimo. Este señor Loret debe de ganar pues 1 millón, 1,5 millones de pesos al mes, 10 veces más de lo que gana el presidente de México. El otro, Jorge Ramos, ese debe de ganar como 50 veces más que yo. Entonces, es entendible, no es para enojarse, de que ellos un día sí y el otro también estén atacándonos y que defiendan a García Luna y que defiendan a Calderón y que defiendan a Fox y que defiendan a Claudia X González, porque ellos son los que los apoyan y es pues una componenda, una relación de complicidad, pero eso no nos afecta, al contrario. ¿Cuándo íbamos a saber de que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón estaba aliado a un grupo de narcotraficantes? ¿Cuándo íbamos a estar viendo de que es juzgado este señor García Luna y sale Felipe Calderón a defenderlo? ¿No tienes por ahí la declaración de Calderón sobre esto? O sea, que es importantísimo, porque lo juzga un tribunal de Estados Unidos y dice Calderón: no les creo,
no hay pruebas. Ojalá y pudiese él ayudar y explicar qué es lo que hacía García Luna en su gobierno, por qué considera de que no hay pruebas y que le diera una explicación al pueblo de México y que además defendiera abiertamente a García Luna. Podría él hasta presentar una denuncia en contra de las autoridades estadounidenses que lo están juzgando. Decía el Quijote, bueno, Cervantes, decía, por la dignidad y la libertad se puede arriesgar hasta la vida. Entonces, cuando uno tiene la seguridad de que se es inocente, no se debe de permitir que nadie ponga en entredicho nuestra honestidad. ¿Qué es lo que debe de importar más que ninguna otra cosa? La honestidad. Entonces, si se hace un llamado que a la unidad, no. Si ellos lo que quieren es seguir robando, para decirlo con claridad, quieren regresar por sus fueros. Más que nada, evitar las fricciones, presidente, los dimes y diretes, porque... No, pero no son dimes y diretes, es una muy buena polémica, un buen debate. Es que antes no se trataban estos temas, todo se ocultaba. Había una política de simulación y la vida pública en una democracia tiene que ser cada vez más pública. Permitir el diálogo abierto, franco, el debate, no le hace que haya insultos y excesos, pero que podamos gozar de libertades plenas, más cuando se trata de la felicidad del pueblo y de el progreso de la nación, porque eso es lo que está de por medio. ¿Por qué es importante lo de García Luna? Para que no se repita, para que se purifique la vida pública, que no se siga aplaudiendo a corruptos, que no haya impunidad. Esto es un legado para las nuevas generaciones. Eso es una transformación. Antes, bueno, lo hemos dicho aquí muchas veces, se pensaba que el corrupto era audaz, muy
exitoso. Había que seguir su ejemplo de cómo había logrado, decían, colarse, y cómo había ascendido, cómo se había encaramado en los cargos públicos, cómo se había hecho de la noche a la mañana inmensamente rico. Y todo esto, desde luego, a costillas del erario, con el sufrimiento de la gente. ¿Qué le llegaba al pueblo de ayuda? Nada. Solo cuando había elecciones que repartían migajas, dádivas, despensas, materiales de construcción, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. Nada más en tiempos de elecciones. Despensas, frijol con gorgojo y dinero en efectivo para comprar los votos, para llegar a los cargos y seguir robando. Después que compraban los votos y que llegaban a los cargos, iba la gente a pedirles algo a los ayuntamientos, a los gobiernos estatales, y hasta los corrían. ¿Qué me vienes a pedir si ya te di? Humillante. Y todo era dinero. Había una elección y a entregar dinero. Me acuerdo de una elección en Zacatecas, donde llevaron de un estado que gobernaba a un partido que no voy a mencionar, llevaron dinero en portafolios para la compra del voto. Y entonces los cazamapaches los detectan, lo siguen, se meten a una oficina, a una mapachera, ¿y qué creen que hicieron? Para no dejar rastros, huellas, quemaron el dinero, empezó a salir humo, para que cuando llegara la policía no hubieran evidencias. Hay esto para los jóvenes, ¿eh? Hay evidencias de cómo en la elección de 1989 en Michoacán, por la gobernatura, agarran a un mapache con un portafolio. Por ahí debe de estar en las películas, sí, en los documentales de el canal 6 de julio de Carlos Mendoza, ¿sí? Que se sienta en el portafolio, se sienta y sale la camioneta disparada, ¿no? Y por poco atropella, pero con el dinero. Y bueno, eso era lo bueno. Ayer una fiesta en el INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí y 15
como funcionario clave del INE. Ya ven que el INE no se toca. Entonces, le dan un amparo los del Poder Judicial, que son lo mismo. Pero además, todos sus achichincles y amigos y socios aplaudiéndole. Y los medios de información, todos celebrando, porque se había reivindicado a la democracia. Una gente que ha tolerado fraudes, que está por eso ahí, completamente antidemocrático, pero pertenece a la camarilla que ha manejado el INE durante mucho tiempo. Y aplaudiéndoles, pero dándolo como un triunfo. O sea, la primera derrota del plan B pues me llena de orgullo el perder así. No se dan cuenta, porque no tienen autoridad moral. Lo que les interesa es el dinero y el poder por el poder. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Poder sin estar pensando en beneficio del pueblo es parafernalia, es fantochería, es corrupción. Por eso se dice que si no hay convicciones, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Entonces, están en show todavía los que pensaron que iba a ser más de lo mismo, que íbamos nosotros a simular que íbamos a caer en el gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Pensaron que era como lo del 2000, ¿no? El cambio, ya llegó el cambio. Decía Fox. Decía, con Salinitas ni al baño. Y terminó abrazado con Salinitas y manteniendo la misma política, esa donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo. Por eso está muy bien el debate, porque yo sostengo que estos farsantes no son demócratas, son empleados de oligarcas. Ellos no defienden la democracia, defienden la oligarquía, el gobierno de la minoría, el gobierno de los ricos. Y la democracia es el gobierno del pueblo, es el gobierno de todos. Eso es lo que está en el fondo. Y todo lo demás es una gran simulación. Pero
pero qué bueno que se están ventilando todas estas cosas. ¿No tienes lo que dijo Calderón? Que es interesantísimo.